Hola, ¿cómo están? ¿Ya estamos todos listos? ¿Sí? Entonces, arrancamos este foro. ¿Arrancamos este foro? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, pues antes que nada, buenos días. Les doy la bienvenida a este foro de reflexión llamado Mujeres Indígenas, Avances y Retos para la Participación Política. Fíjense que durante este proceso electoral que está por concluir, contamos con la participación de 216 mujeres integrantes de pueblos y comunidades indígenas. Los partidos políticos las registraron y se identificaron, se autoadscribieron como tales. Sabemos que todas ustedes, las mujeres que constituyen estos grupos, son un ejemplo de participación ciudadana, del ejercicio auténtico de la democracia. Participan en sus asambleas, participan en las jornadas, en las tareas que les asignan, adicionalmente a cuidar a sus hijos. Son el ejemplo más puro del esfuerzo que las mujeres podemos hacer. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, al inicio del proceso electoral 2020-2021, elaboró unos lineamientos para que la representación de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas fuese más representativa. Yo creo que son grupos que están subrepresentados a nivel político. Desgraciadamente, por impugnación de los mismos partidos políticos, por impugnaciones de ellos, se revocaron estos lineamientos y nos quedamos con lineamientos similares a los de los dos procesos anteriores. Hay que mencionar que sí, en efecto, la ley electoral ya contemplaba que en los municipios donde la presencia indígena es mayoritaria, tendría que haber por lo menos dos regidores o por lo menos dos integrantes del cabildo que propusieran los partidos políticos que tuvieran estas características. El Consejo hizo unos lineamientos que iban mucho más allá, con una proporción de representación equivalente, por lo menos, o intentando que fuera equivalente o proporcionada a al porcentaje de población que tenía cada municipio. Desgraciadamente no se logró, quedó también, se elaboró en la ley electoral, no se pudo llevar a cabo la consulta popular, digo, la consulta indígena a la cual tienen ustedes absoluto derecho. Sí se buscó hacer y al atravesarse la pandemia no se logró hacer la consulta indígena y la ley electoral dejó algunos transitorios para permitirle al CEPAC que hiciera estos lineamientos. Finalmente la ley electoral también fue revocada, la que se expidió el 30 de junio, se aprobó y expidió el 30 de junio de 2020, por el mismo motivo que era la no haber llevado a cabo la consulta indígena. Lo lamentable es que, insisto, quienes la impugnaron no fueron los sujetos de derecho, que son ustedes, ¿no? Entonces, nos quedamos con un lineamiento similar al de los dos procesos anteriores. No obstante lo anterior, se logró que 26 mujeres integrantes de pueblos y comunidades indígenas quedaran incluidos en los cabildos electas e incluidas en los cabildos
de los municipios. Creo que nos hace falta mucho, creo que hace falta que haya una verdadera representación y no solo de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, respetando sus derechos y sus intereses, su forma de organizarse, como pudiese ser elecciones por usos y costumbres, por lo que yo verdaderamente creo que a partir de las próximas reformas electorales tendrá que haber ajustes a la ley electoral local y federal. En su caso, los hay siempre después de un proceso electoral. Deberá hacerse la consulta indígena y deberán ponerse mecanismos para que haya una mayor representatividad. Y no solo de todos los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, sino particularmente de las mujeres indígenas. Por lo cual creo que es muy pertinente escuchar estas reflexiones de quienes realmente pertenecen, viven y nos pueden platicar, nos pueden decir toda la riqueza de sus experiencias, porque viven la vida comunitaria de estos pueblos y comunidades indígenas. Por eso agradezco mucho esta oportunidad a mis compañeros consejeros y particularmente a Violeta, Palmira, Nadia y a Diana, que nos va a ayudar con su moderación. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos los que estén escuchando este foro del máximo interés. Muchas gracias. Adelante, consejera Graciela. Gracias, Diana. Muchas gracias, maestra Laura Fonseca, nuestra presidenta de CEPAC. Quiero aprovechar este espacio exclusivamente para reconocer el liderazgo de la maestra Laura Elena Fonseca Leal en torno a todo el tema, no nada más de la representación indígena, que como ya nos dijo, se pugnó porque la representación fuera una realidad, sino en general por la participación. La maestra Laura ha sido una ferviente impulsora, una aliada maravillosa de todos los trabajos que tienen que ver con colocar la agenda de los temas indígenas desde la visión comunitaria, sí durante el proceso electoral, pero también a través de estos espacios, también a través del diálogo y de la escucha permanente. Quiero aprovechar este espacio también para reconocer la complicidad de las consejerías de este organismo, que compartimos la convicción de que CEPAC tiene que continuar siendo un puente y un espacio para que aquí converjan las opiniones y las diferentes participaciones de todas las personas, particularmente de mi compañero y amigo Gerardo Lomelí, presidente de la Comisión de Igualdad de Género, con quien hemos hecho trabajo colaborativo, trabajo conjunto, porque si más de la mitad de la población en el país, en nuestro estado, somos mujeres, y la cuarta parte de la población en San Luis Potosí son personas indígenas, pues vaya que la participación política, la voz y la representación de las mujeres indígenas es relevante y tiene que ser relevante en nuestro estado. Y por eso es que se están generando estos espacios. Saludo con muchísimo cariño y muchísima admiración a Diana Carolina, a Palmira Flores y a Violeta, cuyo trabajo reconozco y he podido apreciar de muy corto tiempo para acá, pero que sé la valía de la incidencia que ustedes están realizando en los diferentes espacios institucionales, en el campo, con las comunidades y en los liderazgos femeninos de sus comunidades. Saludo especialmente con todo mi corazón a Nadia Castañeda, con quien me atraviesa, además de la admiración y el respeto, una amistad de muchos años, y es una mujer a la que he visto luchar y he visto crecer y he visto abrirse espacio dentro de la vida pública, digamos que con todas las herramientas del saber, del diálogo en la mano. Creo que va a ser un espacio bien nutritivo y sobre todo me siento
muy satisfecha de que la maestra Laura Fonseca, de que mi amigo Gerardo, mis demás compañeros y compañeras de las consejerías de CEPAC, permitamos que se sigan tejiendo estas redes de apoyo, estas redes de sororidad entre las mujeres indígenas de nuestro país. Les agradezco mucho y les saludo, les agradezco y deseo que quienes nos siguen disfruten también este conversatorio como lo haremos nosotras y nosotros. Muchas gracias. Gracias. Consejero Gerardo Lomelí, por favor, unas palabras. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, buenos días a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales del CEPAC. A nombre de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y Violencia Política, les saludo cordialmente a todos los participantes de este conversatorio y les damos la bienvenida a este panel Mujeres Indígenas, Avances y Retos para la Participación Política. El día de hoy nos reunimos a generar este espacio de diálogo y reflexión en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se celebra cada 5 de septiembre en honor a la lucha de Bartolina Sisa, guerrera aymara, quien se opuso a la dominación colonial y fue asesinada en La Paz, Bolivia, en 1782. El espíritu de esta celebración es rendir tributo a todas las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas del mundo y lograr visibilizar sus gestas heroicas. Las mujeres indígenas han sido parte fundamental de las luchas emprendidas por sus pueblos y juegan un papel esencial en sus familias y sus comunidades, tanto en el ámbito nacional como internacional. Lamentablemente, enfrentan múltiples obstáculos a lo largo de su vida, entre ellos la poca participación en la esfera política, lo cual contribuye a una situación constante de discriminación que las vuelve susceptibles a diversos actos de violencia. En este marco, cobran relevancia las trayectorias e historias de vida de las mujeres que hoy nos acompañan como panelistas, remarcando la importancia de su participación en la vida pública y política del país, haciendo hincapié en los grandes muros que han tenido que derribar para lograrlo. A todas ustedes, Palmira Flores García, Violeta Hernández y Nada Fabiola Castañeda Franco, así como a Diana Carolina Santiago, que nos acompañará con la moderación del evento. La saludo con el corazón y nos invito a abrir un debate necesario sobre la participación ciudadana en clave intercultural. Nuevamente, bienvenidas todas. Muchas gracias. Bueno, pues ya la bienvenida ya se les dio, compañeras, Nadia, Palmira, Violeta. Y pues comenzamos cada una, recordarles que van a tener 3 minutos por cada pregunta, entonces pues para que todas puedan participar. Entonces la primera pregunta sería, ¿yo desde dónde habito África? Si quieres comenzar, por favor, Palmira, de ahí nos pasamos con Violeta y después con Nadia. Adelante. Hola, buenos días. Ushawia y Umdedasone, Palmira Flores Gunajei, Chanachamiae. Buenos días a todos. Mi nombre es Palmira Flores García. Soy una mujer triqui, la comunidad triqui de San Luis Potosí. Solamente me gustaría comentar que la pregunta, el comentario que hiciste, Carolina, no la escuché muy bien. Yo aquí tengo marcada otra pregunta, entonces si me pudieras repetir, por favor. Perfecto. La primera pregunta es, ¿desde dónde habito la política? Bueno, yo creo que al respecto comentaría que es importante tener en cuenta que lo político se puede ver de diferentes maneras según la comunidad y cuando ya salimos de ella. Por ejemplo, o sea, nosotros como mujeres indígenas tenemos un rol específico dentro de la comunidad que la mayor de las partes se tiende a ver como que no es útil o que no tiene una función por no ser el espacio público, pero sí tiene una función, sí tiene pues ahora sí que un protagonismo importante dentro de la comunidad, aunque no sea propiamente, no sé, resolver el conflicto o estar gestionando otras cosas, ¿no? Es otra manera de hacer política, es una política diferente. Entonces, yo pudiera decir que hacemos política o la política en dos espacios, de manera comunitaria y cuando salimos de la comunidad para poder hablar sobre las cosas que tenemos que hacer ya propiamente en el espacio público y en una zona urbana, ¿no? O sea, porque no es lo mismo hablar de lo político o de la política en la comunidad que estando ya en una zona urbana. Entonces, creo que de manera muy concreta yo lo diría así. ¿Dónde habito la política? Son esos dos espacios, lo comunitario y el espacio público, concretamente hablando ya de una zona urbana, cuando hablamos con representantes que son competentes en la materia para resolver los conflictos que tenemos de manera interna. Adelante, licenciada Violeta.
Hola, muy buenos días. Pues primeramente agradecer a las instancias convocantes. Me parece que esto es muy importante, pues porque justamente visibiliza todo el trabajo histórico que han hecho pues nuestras ancestras. ¿Desde dónde vivo la política? Sí coincido mucho con quien me antecedió. Me parece que hombres y mujeres indígenas tenemos un proceso incluso paralelo, como lo han analizado algunos, pues algunas personas que ya se han dedicado a pensar sobre nuestros derechos. Hay como un paralelismo, decían pensadores mijes, sobre, por un lado, el ejercicio de la política siendo ciudadana mexicana, ¿no? Que tienes tu credencial, acudes a tu casilla cada vez que hay un proceso electoral, y por otro lado está esta ciudadanía ya más comunitaria o incluso ahorita también un poco más regional, en la que tenemos que cumplir pues ciertas, digamos, ciertas obligaciones que nos harán acreedoras también a ciertos derechos, ¿no? Desde la práctica propia, pues en la región de donde soy originaria, básicamente más del 50% somos migrantes. Entonces, la forma de ejercer esa ciudadanía también, pues, es de acuerdo a este contexto. El sistema de normas, pues, se puede analizar desde la importancia que existe de esos espacios para, pues, reproducir la cultura, que son, pues, básicamente las fiestas, ¿no? Entonces, la política, digamos, se hace desde estas dos miradas de manera paralela, y también, pues me parece muy importante señalar, ¿no? El ámbito comunitario, de acuerdo a muchas experiencias, está trascendiendo también a un ámbito regional. Se está promoviendo, al menos también señalarlo, ¿no? Desde el espacio que ocupo, desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pues está promoviendo justamente pues esta organización regional de comunidades indígenas, y es ahí también un espacio, incluso lo puedo mencionar así, incluso para varias comunidades es un espacio de oportunidad, y justamente desde ahí, pues las mujeres también estamos pues dando pasos sobre este punto más, digamos, simbólico. Gracias. Adelante, Nadia. Hola, 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 buen día. Un saludo a todas y a todos y a todas. Gracias también por este ejercicio. Buenos días nuevamente. Me quedé pensando hace rato antes de venía ahí corriendo justo para poder estar hoy acá, poder compartir la experiencia. Me quedé observando hace rato en la mañana a mi tía. Ella se llama Lorena. Estaba apurada de alguna manera en la comida. El resto de quienes vivimos, digamos, ahí cerca, pues apurándonos también para nuestras actividades. Y me quedé pensando, viéndola, ¿qué diría ella si a ella le hicieran, por ejemplo, esta pregunta o estas preguntas, ¿no? ¿Qué diría ella si yo le preguntara desde dónde ella habita la política? Y la respuesta la voy a contestar no solo pensando en mí, sino pensando en esta tía Lorena, en muchas otras tías y en muchas otras mujeres que la participación en la pasada contienda electoral en mi municipio me permitió, y por supuesto el hecho de haber crecido y seguir creciendo en mi comunidad, la habito desde la desigualdad, ¿no? ¿Por qué desde la desigualdad? Porque la política partidista, la política social, la política comunitaria, llámese de asamblea, me ha permitido, y lo que yo observo, por ejemplo, a mi tía Lorena, nos ha permitido solamente vislumbrar y tocar y acercarnos a las partes, pareciera que a la política grande le conviene, ¿no? Incluso esta parte de yo agradezco mucho justamente este ejercicio. Yo me quedé pensando, cómo me hubiera encantado que mi tía Lorena pudiera escuchar esta plática, ¿no? No todas ellas van a poder escuchar esta plática, van a poder a lo mejor también cuestionarse o responder a estas preguntas que nosotros vamos respondiendo, al menos no en este ejercicio, quizás sí, mucho, mucho más adelante. Y lo digo que desde la desigualdad, porque para mí la política nos traspasa.
me parece que los pueblos hemos hecho política sin nombrarle política, dígase la asamblea. En algunos pueblos, por supuesto que hay mayormente la participación de nosotras las mujeres en las asambleas. Sin embargo, en mi comunidad, por ejemplo, esto ha sido a cuentagotas, esto ha sido poco a poco, poco a poco. Y más allá de eso es qué tanto nosotras las mujeres, aunque ya tenemos, digamos, o ya nos abrieron la puerta a esta participación en la asamblea, qué tanto nosotras somos conscientes de que tenemos el derecho también de opinar como ellos, ¿no? Yo creo que justo este tema de la política es irnos a la parte educativa, a la parte familiar, a la parte social, porque no solo me parece justo es como que ahora haya mujeres participando en política, sino que esas mujeres internamente estén conscientes, ¿no? Y nos apropiemos de ese terreno que justo vamos abriéndonos a codazos, y que instituciones también como esta, como muchas otras instituciones, nos están ayudando justo para poder llegar y poder siquiera ahora cuestionarnos desde dónde la habito y, por supuesto, desde dónde quiero yo habitar la política. Yo quiero habitarla más informada, más consciente, y la quiero habitar, por supuesto, con la misma oportunidad que ellos, ¿no? Y no la quiero habitar yo sola, yo quiero habitar la política junto con todas mis hermanas y, por supuesto, con ellos también, ¿no? Gracias. Gracias, Nadia. Y ahorita pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es la participación política para las mujeres indígenas? Adelante, Palmira. Bueno, al respecto me gustaría comentar que es la oportunidad para poder hablar de una demanda específica, si es que lo queremos ver así. A mí me gusta mucho siempre preguntarnos más bien, ¿por qué queremos habitar o por qué queremos agarrar el espacio público, no? Es algo que me comentan mucho a veces las compañeras de mi comunidad. ¿Por qué queremos estar en el espacio público? Y creo que eso es muy importante porque, bueno, las reformas electorales y todo el contexto en el Estado mexicano nos ha orillado justamente a pensar que es importante la participación de la mujer, pero creo que muy pocas veces se detiene a pensar qué piensa la mujer sobre eso que está impulsando el Estado. Porque al Estado le interesa que la mujer indígena participe. Entonces, cuando surgen estas ideas, en la comunidad de manera interna empiezan a preguntarse por qué queremos estar allí, ¿no? ¿Para qué queremos ocupar el espacio público? Entonces, cuando hacemos esas preguntas, lo que decimos es, bueno, porque hay una necesidad específica como mujeres indígenas que es necesario atender desde la agenda pública. Por eso es importante. Sin embargo, no es solamente la única opción, al menos desde nuestra experiencia como mujeres triquis en un contexto urbano que somos personas originarias del estado de Oaxaca, pero que ya tenemos 30 años viviendo aquí en San Luis Potosí. No es una necesidad como tal. A nosotras en realidad lo que nos gusta es, como les comentaba anteriormente, ¿no? La política la vivimos de manera comunitaria y utilizamos a la política para que los resultados o las soluciones se efectúen de manera interna. Nosotras, de hecho, sí tenemos un poco como una postura un poquito más radical, como dirían algunas personas, porque a veces el espacio público implica más bien atender otras cuestiones de las personas que te hacen llegar allí, porque uno no llega como mujer indígena con la demanda de su comunidad, sino que siempre hay que adherirse a una lógica diferente, que tienda a responder a lo mejor a ideologías específicas de determinados partidos o de determinados grupos. Entonces eso como que empieza a limitarnos. Esa es la lectura que hacemos nosotros. Les comento que es una opinión muy, muy particular de nosotras como mujeres triquis. Y en ese sentido, cuando nosotros preguntamos qué es la participación política para nosotras, sería eso, ¿no? Concretamente la oportunidad para poder hacer o darle amplitud a una demanda específica, sobre todo considerando que estamos en un contexto que nos ha ruralizado, porque en el estado de San Luis Potosí dicen es que no hay indígenas en el municipio de San Luis Potosí, todos los indígenas están en la zona huasteca, algunos otros en la zona altiplano, pero en la capital no hay indígenas. Entonces,
es allí cuando nosotras vemos oportunidad, cuando hablamos de participación política propiamente, de darle amplitud a una demanda específica, más no es la única vía para poder resolver los conflictos que tenemos de manera interna. Así es como yo lo diría. Gracias. Adelante, Violeta. Muchas gracias. Pues justamente la participación política me parece que es un concepto mucho más amplio, que no se limita solamente a la participación en un proceso electoral. Me parece que la participación política, y fue parte de un proceso también de reflexión con una compañera pues zapoteca, la participación política, digamos, en nuestra reflexión, permite la posibilidad de incidir, de transformar, y también es una vía para que se escuche la voz de las mujeres en cualquiera de los ámbitos de la vida. ¿Eso qué significa? Que hay mujeres haciendo política, siendo cocineras en las festividades. Esto es muy importante señalarlo porque en esta reflexión que tuvimos, como lo señaló en su momento, con una compañera que se llama Judith Bautista, pensamos que justo aproximándonos a estas personas que son cocineras, rezanderas, parteras, y eso se traslada a un espacio de toma de decisiones, estas personas tienen, digamos, una perspectiva de análisis, como lo dice la compañera, diferenciado, que permitirá que la toma de decisiones sí sea en atención a lo que se vive siendo mujeres y también una atención a que se mantenga esa dignidad. Yo creo que esto es un punto muy importante. Por supuesto que la participación en procesos electorales y en cargos comunitarios es fundamental. Digamos, no está dividida una noción con la otra, sino mi invitación digamos, al responder esta pregunta es que se pueda mirar la participación también desde una visión integral para que justamente se pueda reconocer esos espacios y esas, digamos, esa incidencia histórica que han tenido las mujeres indígenas pues como lo decía, en todos los ámbitos de la vida. Finalmente, ya en términos muy específicos, ya ocupando un espacio de participación, sea comunitaria o sea en una diputación, sea en algún cargo municipal, por supuesto que es también resultado de la lucha de las agendas de las mismas mujeres que históricamente se han impulsado desde arenas internacionales, más nacionales y locales, porque lo que se ha dicho es la voz de las mujeres no se ha escuchado y se necesitan esos espacios para que se pueda transformar e incidir ya en el actuar de las políticas públicas o en una agenda comunitaria. Entonces, lamentablemente, pues también esta participación se da en un contexto de desigualdad, como ya lo mencionaban, pero me parece que también mirarlo de esa manera nos permitirá hacer un reconocimiento a esas mujeres que día a día están participando. Gracias. Adelante, Nadia. Muchas gracias. Bueno, pues me parece que ahí en esta pregunta, ¿cuál es la participación política? Está como invertida la cosa, ¿no? La política es una herramienta, como bien lo decía una de nuestras compañeras que también está participando, la política es una herramienta, es una vía, es un camino, ¿no? Así es como yo lo entiendo, así es como por acá lo entendemos. Y bueno, la gente utiliza esta vía, o digamos las mujeres quienes deciden, hombres también, participar en la política, dicen, bueno, a mí me parece que por acá podemos a lo mejor modificar, lograr un cambio, seguir organizándonos, yo veo esto en mi comunidad, yo veo esto en mi municipio y me parece que esto me puede servir. Sin embargo, desde hace mucho tiempo y ahora con esta experiencia más cercana, me parece que ha sido al revés la cosa, ¿no? La política está usando a las comunidades, a la población, para, voy a decir, algún partido político, algunos candidatos o candidatas, para poder lograr llegar a ese poder. Y obviamente este personaje o este partido político no está pensando en llegar a ese poder para poder servir o para poder trabajar en conjunto u organizativamente con la comunidad.
Justamente yo creo que en este año empecé a ver, ahora con las pasadas elecciones, y que ya vienen elecciones también aquí en mi estado para gobernador el próximo año, con Peña Nieto fue un poco el uso del estereotipo de la belleza, ¿no? Ahí para la candidateada. Después, pareciera que ahora está de moda, ¿no? Pareciera, obviamente no quiero generalizar, pero en estas pasadas elecciones que hubo también aquí en mi municipio para diputados, ya veía yo imágenes en carteles de muchas mujeres, ¿no? Y lo que remarcaban en estos carteles era mujer indígena de, mujer náhuatl de, y todas ellas vestidas con su traje típico, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Realmente ellas quisieron participar en política? ¿Qué les dijeron para que ellas aceptaran participar en política? Porque si bien es cierto que es un camino, es una vía, sin embargo, si la política, el sistema político no se cuestiona internamente, no va a servir. Y lo digo desde la experiencia. Porque cuando, por experiencia, justamente veíamos que era una vía, estando dentro, por experiencia, mi punto de vista personal es que te encajonan. Entras a un instituto en donde te dice, mira, esto es así, es así, es así. Y entonces tú propones, pero me dicen, no, no es así, es por acá. Entonces, realmente es una vía. Sin embargo, habría la política que cuestionarse, y también estoy completamente de acuerdo, para poder organizarnos, para poder ser autónomos, para poder aumentar y fortalecer y hacer consciente la participación de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de las personas de la tercera edad, y que sea una participación en conjunta en nuestras comunidades, en nuestros municipios, en nuestro país, y no de unos pocos. No es necesaria la política. No es necesaria la política. En realidad, yo también desde mi experiencia, lo que ayuda, o lo que a nosotros nos ha ayudado mucho aquí, es la conciencia. Es cuestionarnos la conciencia, y ver si lo que yo estoy pidiendo, lo que yo estoy exigiendo, no está dañando el derecho del otro y de la otra. Pensar no en mí, sino de manera colectiva. Y desde mi experiencia, la política no piensa de manera colectiva. La política me parece que piensa de una manera individualizada. Eso es lo que yo puedo decir de esta pregunta. Gracias. El siguiente cuestionamiento es, ¿cuáles son los principales retos y obstáculos que viven las mujeres indígenas para evitar la política? Adelante, Palmira. Listo, ya. Bueno, al respecto con esta pregunta, cuando las mujeres indígenas deciden participar en otro espacio, concretamente quiero enunciarlo, ¿no? El espacio público, la vida pública, esto pudiera ser en el sistema de partidos o en el sistema de la administración pública en cualquiera de sus niveles, ya sea nacional, estatal, municipal. Se encuentra, creo yo, que el principal reto siempre son las brechas culturales, que son determinadas por el género, ¿no? Es decir, las mujeres siempre tenemos que ocupar ciertos espacios que están determinados por la cultura de cada pueblo al que pertenecemos. Sin embargo, por eso me gusta hacer esta separación, ¿no? Cuando decidimos participar en un espacio distinto, ¿no? En el espacio público, en la vida pública, a lo que nos enfrentamos es la brecha cultural. ¿Y con esto a qué me refiero? La compañera Violeta mencionó algo muy importante hace unos minutos, ¿no? De cómo las mujeres también ejercen el poder o otro empoderamiento distinto, que no solamente se ve en la vida pública, sino en la comunidad. Una mujer también ejerce el poder o tiene cierto empoderamiento por los cargos que tiene dentro de una manifestación cultural, como lo pueden ser las fiestas de mayordomías, ¿no? Muchas personas a veces dicen eso, ¿no? Pero ¿por qué estás en la cocina si pudieras estar en tal lugar? Y ellas dicen, pues es que aquí cumple una función, lo que yo hago tiene una representación, tiene un papel importante, porque si yo no estuviera aquí, ¿qué va a ser mi esposo, no? Por ejemplo. Entonces, bueno, a lo que me refería con esto es que cuando las mujeres deciden participar en el espacio público, lo que empiezan a decir los hombres, ¿no? Es como, pero ¿cómo una mujer nos va a representar?
Y en este caso a mí me gustaría hablar de mi propia experiencia. Nosotros en la comunidad triqui siempre son los hombres los que ejercen los cargos de la agencia municipal, los que son mayordomos, también los que están fuera representando los movimientos al interior de nuestras comunidades, son los hombres los que hacen la política. Y es así porque nuestra estructura interna así lo determina. Las mujeres hacemos otras cosas. Nuestro destino no está en hacer la política propiamente. Entonces, por ejemplo, ahorita que a mí me toca estar de representante en la comunidad triqui de San Luis Potosí, ha sido complicado por dos cosas, que soy joven y que soy mujer. Cuando los que hacen política son la gente grande, son la gente que ya tiene mucho camino recorrido y que son hombres. Entonces, el primer obstáculo al que enfrentamos es eso, ¿no? Pues soy mujer. Pues soy mujer y entonces ya la tengo más difícil. La siguiente es que si eres mujer y aparte eres joven, pues rara vez toman en consideración lo que tú dices, ¿no? Como que se les hace extraño. Sin embargo, el hecho de que yo ahorita esté representando a mi comunidad ha sido porque a mí también me ha tocado adoptar cierto tipo de comportamientos. O sea, sí soy mujer, sí soy joven, pero también me ha tocado que, como sé cómo funciona la política de manera interna, me ha tocado comportarme ahora sí que como un señor grande, como dicen ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Convivir con la gente, ¿no? A lo mejor yo no voy y me pongo borracha con todos como es algo que ocurre en nuestra comunidad, así de manera muy coloquial, ¿no? Borrachos. Pero la convivencia con la gente es lo que hacen los representantes de nuestra comunidad. El gobernador tradicional siempre invita a la gente, trae sus cartones, invita refrescos, hace comida. Entonces una cuando es mujer, pues no se ve igual, ¿no? No se ve igual que estés tomando con la gente a que sea un hombre porque te ven diferente. Pero eso es lo que hace un gobernador tradicional para convivir con su gente. Entonces a mí es algo que me toca hacer ahora, porque como soy representante en la comunidad, tengo que comportarme como un representante, ¿no? Y como somos los representantes triquis, pues así. Entonces, aunque soy mujer, me toca adoptar cierto tipo de comportamientos. Entonces, en ese sentido, para nosotras las mujeres, y en mi caso concreto, ¿no? De las mujeres triquis, es un poco eso. Sin embargo, también me gustaría reconocer que no ha sido tan complicado en el sentido de que cuando los señores ven que tienes la preparación, que puedes hablar, o sea, que a final de cuentas puedes hacer lo que hace un representante, te respetan. Y entonces ellos mismos se empiezan a acercar a ti y dicen, ¿cómo le vamos a hacer? Este es el problema. Y todo se hace igual. Y la verdad, o sea, cuando uno es muy consciente de lo que es ser un representante al interior de la comunidad y te das cuenta que te empiezan a tratar como uno, pues se siente una muy orgullosa porque dices, yo no pudiera estar aquí con los señores grandes tomándome una cerveza, vamos a ponerlo así otra vez, si no vieran que tengo la capacidad para hacerlo. Entonces, esto a veces también trae como, suele ser un poco polémico cuando yo lo platico con mis compañeras que no son de la comunidad, que son feministas, porque el poder lo ven diferente, ¿no? Es como, no, pero es que tú tendrías que mandar y tú no tendrías que buscar la aprobación de los señores. Es como, es que no es eso. O sea, desde nuestra cosmovisión no es buscar la aprobación de los señores en ese sentido como de una estructura patriarcal o algo, sino que en términos internos de organización interna como Triquis de Oaxaca, así trabajamos, ¿no? Y pues ahora sí que eso es como lo difícil a veces. Nos pasó mucho también cuando vino lo de la paridad. En el Consejo Consultivo Indígena de San Luis exigían que a fuerza hubiera hombres y mujeres. Entonces, es muy interesante cómo a la institución lo que le interesa es cumplir con la paridad, pero no piensan de manera interna cómo un aspecto como la paridad de género puede traer conflictos internos, porque a las mujeres las empiezan a agredir más, ¿no? O sea, sus esposos es como, no, pues es que tú no vas a ir, aunque dijeron no vas a ir. Y ya, pero tengo que ir, no, pues no vas a ir. Entonces eso la institución a veces no lo ve, porque ellos lo que hacen es cumplir con una demanda, ¿no? Algo que va bajando escalonado a nivel federal que se tiene que cumplir en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la vida pública del país. Y pues en las comunidades indígenas eso suele pasar también. Entonces, pues cerrando la pregunta nuevamente, yo diría que los retos más importantes son esos, ¿no? Que todavía tenemos brechas de género y brechas culturales muy amplias que impiden que pues muchas mujeres puedan acceder a este espacio. Sin embargo, yo creo que una vez que deciden hacerlo, pues es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que es la organización interna y cómo esta organización interna determina ciertos roles que están condicionados por el aspecto cultural, pues tienden a hacerlo más complicado, ¿no? Que en este caso a mí me toca adoptar como ser un señor chiquito, porque
así es. Entonces, así lo dejaría yo. Gracias, Palmira. Adelante, Violeta. Gracias. Bueno, pues primeramente, por reconocer la participación de Palmira, me pareció muy interesante su aportación en específico de lo que acaba de mencionar. Y yo a ello, digamos, sumaría en términos más generales, que es muy importante que podamos tener, digamos, claridad sobre el contexto del país, ¿no? Estamos hablando de un país en el que, digamos, concentra una diversidad cultural y lingüística amplia, pero paradójicamente a que estas comunidades, digamos, aportamos al país, aportamos en recursos naturales, en mano de obra, remesas, etcétera. Paradójicamente, estos territorios, y como lo mencionan ya mis compañeras también, estas personas que habitamos también zonas urbanas, pues estamos en los índices más bajos, ¿no? De desarrollo humano, de acceso a servicios, y esto ha sido histórico, ¿no? Históricamente, estas cifras han estado así ubicadas. Históricamente también, pues digamos, esta desigualdad ha sido pues estructural. Esto lo que significa es que no es un problema que solo vive una persona, sino ya es de décadas que por generaciones estamos ubicadas en esa situación, ¿no? ¿Qué significa eso? Que pasar de la pobreza o sea, salir de la pobreza es complicadísimo. O sea, pasando generaciones, a veces eso no cambia. Entonces, imaginemos esa situación siendo mujeres, ¿no? Que ya sabemos, aparte, esas dificultades que enfrentamos. Y no en el sentido como de victimización, o sea, sino en el sentido de que ese es el contexto y nuestra realidad. Frente a eso, las mujeres y las comunidades, por supuesto, pues han impulsado un sinfín de estrategias que han permitido que hoy día existan lenguas indígenas vivas, ¿no? Que han estado dedicadas a la extinción desde hace mucho tiempo. Entonces, si situamos esta situación, valga la redundancia, si podemos ser conscientes de la situación, podemos entonces identificar esas barreras a nivel concreto, o sea, caso por caso podemos identificar cómo le cuesta a la compañera que viene del interior del estado de San Luis a participar en un proceso y a iniciar una campaña, ¿no? ¿Cómo le cuesta a la compañera que es de una comunidad viviendo en una zona urbana participar igual en un partido político por la vía independiente? O sea, digamos que la posibilidad es muy baja y porque justamente corresponde a este sector de la sociedad que estamos enfrentando aparte, pues este sinfín de barreras y que se pueden materializar muy claramente lo que se le ha denominado un racismo estructural, ¿no? ¿Cómo es que siendo mujer indígena te categorizan a hacer ciertas cosas, ¿no? Leen tu cuerpo y asumen que vas a estar como trabajadora del hogar, asumen que es pobre, asumen que no puedes hablar bien el español, asumen, digamos, un sinfín de estereotipos que por supuesto que limitan la participación política de las mujeres. El caso que tuvimos con la compañera que se postuló por la vía independiente, Marichuy, si nos íbamos a los comentarios en redes sociales, el 80% de los comentarios eran en ese sentido, en usar una lectura de su cuerpo para decir a qué correspondía esta persona. Y era justo eso, ¿no? Que cómo era posible que una persona así pudiese gobernar, de manera que la población en México sí necesitamos ser conscientes de digamos, de este racismo estructural que se vive y por supuesto las instituciones, pues continuar con este tipo de acciones afirmativas que permitan que la participación sí pueda ser pues una realidad, ¿no? Y no solamente en la norma, sino en la práctica y esto por supuesto que transforme la vida de las mujeres en sus entornos y de acuerdo a las prioridades de vida.
por ahí creo que ya me estoy rebasando el tiempo, entonces hago el corte. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Nadia. Muchas gracias. Me parece que son muchos los retos. Yo creo también que muchos de estos retos tienen que ver con la forma en la que se sigue haciendo política, ¿no? Me parece que la forma en la que se sigue haciendo política, hablo de la política partidista, es basados en un perfil, ¿no? El perfil de quien puede hacer este tipo de política tiene que ser un hombre, principalmente, alguien que pueda negociar, porque alguien que llega al poder, alguien que llega a asumir un cargo en una presidencia municipal, es alguien que negocie, es alguien que debe tener un padrino, es alguien que necesita tener una madrina, es alguien que sepa, incluso casi lo dicen directamente por acá en Hidalgo, que sepa robar, que sea bueno en eso, que le sepa la corrupción, que no sienta remordimiento cuando esto suceda, ¿no? Sin embargo, si nos vamos con ese pensamiento de que hacer política es una persona que tiene que cumplir con esos requisitos, pues obviamente no entramos ahí, ¿no? Como bien lo decía Palmira, pues porque soy mujer, ¿no? Y si nos vamos también a que desde donde yo lo veo, hacer política, a mí me parece que todos los días nosotras hacemos política. Hablando también y retomando el ejemplo de las fiestas patronales, por supuesto que ahí la fiesta patronal se hace en conjunto, ¿no? Y ahí estamos haciendo un tipo de organización, un trabajo comunitario que viene siendo una política social. Sin embargo, incluso también en este tipo de participación comunitaria o en este tipo de política, aún ahí, siendo nosotras pieza clave para la resolución y para llevar a cabo esta fiesta patronal, aún ahí, nosotras tenemos retos. Una, porque en muchas de nuestras comunidades, en muchos de los hombres y de las mujeres de nuestras comunidades, sigue incrustado en nuestra memoria, en nuestro pensamiento, que ciertas violaciones a nuestros derechos como mujer son parte de la tradición y de la costumbre. Es parte de la tradición y la costumbre que la mujer no hable en una asamblea. Yo cuestiono esa tradición. ¿Quién puso esa tradición? Es parte de nuestra tradición y costumbre que las mujeres solamente se dediquen a ciertas actividades que por supuesto que son importantes y por supuesto que ayudan a que eso se realice. Sin embargo, y reconozco también, muchas mujeres sienten satisfacción al poder estar ahí ejecutando esta actividad. Sin embargo, ¿qué sucede entonces cuando se trata de votar o de decidir o de ser tomada en cuenta? ¿Por qué nos toman en cuenta justamente cuando se trata de realizar ciertas actividades? Ahí la participación de la mujer es muy importante porque hace, porque tienen que hacer, porque ejecuta. Pero ¿qué sucede cuando en asamblea hay que decidir quién va a ser el próximo delegado? ¿O quién va a ser la delegada? ¿O quién va a ser el juez? ¿O quiénes van a ser las topiles? ¿Quiénes van a ser las encargadas de salud? ¿O quiénes van a ser los encargados de salud? Ahí es en donde dicen, hey, mujeres, no, aquí nos toca a nosotros. ¿Cómo? Entonces algo no está equitativo, Me parece que los retos se disminuirían, no solamente para nosotras, también para ciertos compañeros, pues que tampoco cumplen con este perfil que el político o el sistema político impone. Me parece que los retos disminuirían y las oportunidades aumentarían para nosotras las mujeres indígenas. Sería justamente cuestionar la forma de hacer política, ¿no? Esta forma de hacer política en donde el que tiene dinero es el que puede aspirar a este cargo, el que toma es el que puede aspirar a un cargo, el que es hombre, el que es mestizo, el que es, ¿no? Cuando hacer política me parece que también nos llevaría justamente a cuestionarnos ¿para qué queremos hacer política, no? ¿Para qué queremos hacer política? ¿Cuántos de quienes han llegado al poder realmente están pensando en servir? ¿Realmente están pensando en promover la organización? ¿Realmente están pensando en fortalecer sus municipios? ¿Realmente están pensando en escuchar a todos y a todas para poder llevar eso de manera horizontal, no de manera impositiva, ¿no? ¿Cuántos estamos pensando en eso?
Sin embargo, justamente creo que quien piensa eso y llega a esos terrenos es muy complicado, no avanza. No avanza porque el sistema político está hecho para lo contrario, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Nadia. El siguiente cuestionamiento es: ¿por qué es relevante que los liderazgos de las mujeres indígenas se fortalezcan? Adelante, Palmira. Yo creo que este aspecto es muy importante porque ¿quién mejor para hablar sobre un dolor que se siente, sobre una falta? Vuelvo al mismo punto que mencionaba anteriormente, al principio del conversatorio, ¿no? Que es necesario reforzar los liderazgos, independientemente del espacio en donde se haga, porque hay una demanda específica de este sector. Y qué mejor que hablar, o qué mejor para hablar de esa demanda específica que la misma voz de quien lo vive, ¿no? Porque sí puede haber personas que estén interesadas en darle amplitud a esta demanda, pero creo 1000 veces que no es lo mismo que alguien hable por nosotras a que seamos nosotras las que tomamos la palabra, que nosotras digamos lo que hace falta, a que seamos nosotras las mismas que decidamos qué es lo mejor para nosotras, cómo debe de hacerse determinado tipo de desarrollo, determinado tipo de política. O sea, creo que eso es lo importante de reforzar los liderazgos de la mujer indígena, es para eso, que tenga protagonismo que se merece, que tenga el espacio que necesita para hablar de lo que hace falta, de lo que requiere para seguir emprendiendo, para seguir avanzando. Y pues eso. Y creo que es muy importante por lo que se mencionaba anteriormente, ¿no? Es muy difícil de por sí para las mujeres estar o darle voz, ¿no?, a una necesidad. Entonces, para las mujeres indígenas tiende a ser más difícil que nos escuche, porque si no hablas bien español, la gente no te toma en serio. El caso de Marichuy, como lo comentaba la compañera Violeta, es muy importante porque toda la gente decía que para qué ponían a alguien que no sabía expresarse bien. Y yo creo que eso es un problema muy grande porque muchas mujeres tienen muchas cosas que decir, pero como vivimos en un país que está homogenizado por una lengua, que en la mayoría de las veces muchas compañeras, hermanas indígenas, pues no dominamos al 100, ¿no? Entonces, eso tiende a ser una limitante y por eso es muy importante que se les dé, que el liderazgo se refuerce, porque es importante darle voz a esa inquietud o a ese dolor o a ese malestar que tengan. Y pues quien quiera escuchar adelante y si no, pues nosotras seguir avanzando en lo que nos corresponde y pues eso. Muchas gracias. Adelante, Violeta. Bueno, la palabra liderazgo la he tenido un poco en conflicto. Creo que promover en términos generales la participación de las mujeres es el punto principal. Y coincido totalmente también con Palmira en el sentido que promover la participación de las mujeres lo que permite es que seamos las personas justamente que vivimos esa desigualdad, que analizamos esta desigualdad, pero que también principalmente se tenga una agenda de incidencia, porque digamos, yo creo que es ahí también justo la trampa, ¿no? No es lo mismo estar como persona reconocida indígena en un espacio urbano de manera individual que tener un tipo de vínculo, ya sea con la comunidad de origen o con un grupo en la misma zona urbana, ¿no? Como el caso concreto de las comunidades triquis me parece que ha sido un referente importante. Y no es lo mismo porque justamente llegar a esos espacios, digamos, la agenda que ha permitido que eso se transforme o que esa lucha se gane, pues deriva de que al llegar a esos espacios se pueda trazar una ruta de trabajo que sí permita un resultado diferente, ¿no? Porque, digamos, el riesgo que se corre de manera contraria es que esos espacios solamente pues sean usurpados, ¿no? Por personas que no tienen un interés en incidir, con personas que pues justamente pues no van a dar esos resultados y yo creo que estos espacios pues son justo para lograr esa incidencia. Es muy relevante la participación de las mujeres indígenas y yo creo que ahí
pues también cabe resaltar que parte del trabajo que hemos hecho desde el instituto, pues ha sido también promover la reforma constitucional en esta materia, y uno de los ejes elementales, pues es justo, pues poder, digamos, enfatizar estos derechos de las mujeres indígenas, porque finalmente son, como se ha denominado, como derechos llave, ¿no? La participación política abre la posibilidad para el ejercicio de otros derechos importantes, como por ejemplo, derecho a la salud, a la educación, entre otros, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, pues va mi análisis. Muchas gracias. Adelante, Nadia. Sí, bueno, yo quiero platicarles para responder a esta pregunta, que el año pasado visitamos una comunidad de acá del municipio de Jaltocán, del estado de Hidalgo. Esta comunidad se llama La Ilusión. Es una de las comunidades más marginadas de mi municipio. En esa ocasión llegamos a a platicar con una de las panaderas de ese lugar. Su hija, ella hace trabajo social, digamos, trabajo comunitario dentro de La Ilusión. Abre el dispensario, lo poco que sabe, lo poco que tienen también, pues ayuda a tomar la presión, dar ciertos medicamentos, y bueno, es trabajo gratuito, digamos. En esta comunidad lleva quejándose desde hace mucho, no tiene, sin ahondar tanto en si es necesario o no, no cuenta con una galera pública, no cuenta con la iglesia, no tiene pavimento, prácticamente no tiene casi nada de servicios sociales, de servicios indispensables o de lo básico para poder tener una vida digna, ¿no? Entonces, cada vez que llegan las elecciones, ¿qué creen? Bueno, más bien, ¿qué creen que prometen la gente que llega, ¿no? Lo que les hace falta. Entonces, la compañera con la que nosotros estuvimos platicando, después llegó otra compañera, que eso es muy común en nuestras comunidades, después ya éramos 4 o 5 mujeres alrededor platicando, y estábamos tomando café y comiendo pan, por supuesto, de las manos de esta señora, y decía, es que yo no sé qué les pasa a los hombres en esta comunidad. Yo me quedé, yo hasta dejé de mi café y dije, yo no sé qué les pasa. No necesitamos de otra gente, no necesitamos de los políticos. O sea, ya hay que hacer una reunión y hay que decir, pues que vayámonos cooperando. La mayoría tenemos gente que está trabajando en otros lugares, podemos cooperarnos. Yo hago pan, de aquí puedo sacar y puedo poner de mi bolsa un poco, y los hombres ponen mano de obra y vamos levantando el cimiento para la iglesia, ¿no? Y ese testimonio, esa palabra de esa mujer consciente, dijo, no necesitamos de otros. Y lo mismo empezaron a decir las mujeres que estábamos ahí alrededor. Esto que dijo ella, lo escuché con mujeres de 3 o 4 comunidades más de mi municipio. Por eso es importante. Por eso es importante el fortalecimiento de las mujeres como líderes de estas comunidades. Esta mujer a mí me parece una líder, que la asamblea, justamente algunos usos y costumbres, el mismo sistema político no le permitan, ¿no? Toda esta situación de pobreza que también mencionaba la compañera, ahora esta situación de la pandemia, pues obviamente es doble, es triple la jornada, pues por supuesto que no. Sin embargo, si estas mujeres, como muchas otras mujeres en las que yo veo, no lo digo menospreciando a los hombres, sin embargo, en muchas mujeres de mi municipio yo sí vi mayor conciencia de la vida social, del interés por fortalecer y por mejorar la vida de sus comunidades. Y ese interés muy poco lo he visto en personajes que han llegado a asumir una delegación, que son jueces, ya ni se diga de presidentes o de presidentas, muy poco lo he visto. Ahora, ¿a qué se debe, compañeras, a qué se debe esta conciencia en estas mujeres? Yo creo que han sido años de silencio. Retomo nuevamente que observo a mis tías, que observaba a mi abuela, que observo a todas estas mujeres, y yo creo que han sido años de silencio, y no es que justifique el silencio, pero cuando psicológicamente soy psicóloga de profesión, el silencio ayuda a la introspección. Y cuando tenemos mayormente silencio, a veces empezamos a cuestionarnos cosas
que públicamente no los decimos. Otra cosa que tenemos las mujeres en las comunidades, como lo que sucedió en La Ilusión. Llega la señora Minerva, un ejemplo, a tomar un café y luego ya hay 10 tomando un café. Y ese café hace los mejores debates y las mejores pláticas de temas interminables. Esa es otra gran ventaja. No estoy justificando, no lo justifico, por supuesto. Sin embargo, el mismo sistema patriarcado nos ha llevado también a reunirnos y a seguir buscando esos lugares, pero lo que ellos no saben es que en esos lugares se está haciendo conciencia y que yo deseo, por supuesto, que siga habiendo también mayores espacios como estos en los que estos testimonios de estas mujeres, por ejemplo, lo que sucedió en La Ilusión, pues puedan servir para decir, por supuesto que es importante, seguir ayudando, aportando, fortaleciendo el liderazgo de las mujeres, no solo en las comunidades, sino también en las zonas urbanas. Gracias, esa es mi participación. Muchas gracias. Y bueno, nos pasamos al último cuestionamiento, es ¿cómo facilitamos la incorporación de mujeres y niñas indígenas a la vida política del país? Adelante, Palmira. Bueno, sobre ello tengo una respuesta que nuevamente me gustaría basar en mi experiencia y no solamente porque no tenga conocimiento de todo el contexto que me rodea. Afortunadamente he podido estar en otras comunidades para conocer no solamente mi realidad como mujer triqui, sino también de las compañeras Tenec, algunas compañeras náhuatl, algunas compañeras pames, compañeras soques, tzotziles. Y yo lo que veo que es súper fundamental para poder lograr nuestra participación efectiva, porque podemos estar allí y aún así no saber cómo ocupar el espacio. Es importante conocer ese sistema al que queremos formar parte, ¿no? Porque creo que sí es bien importante tener en cuenta que la vida política del país, y yo quisiera hablar concretamente de ya estando en un espacio donde hay interlocutores de la administración pública, nuevamente estatal, federal, municipal, o con gente de partidos políticos, que es importante conocer la realidad de ellos. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros vamos a saber mejor cómo dar nuestro discurso para que nuestra demanda pueda ser escuchada, incluso para pensar estrategias que puedan resultar efectivas a nuestras demandas, porque en muchas ocasiones yo lo he vivido, ¿no? O sea, no solamente basta con ir a solicitar una audiencia, no basta con decir, bueno, vamos a sentarnos a platicar y formar un nuevo proyecto, no. Hay veces que toca hacer incluso a veces más, pues ahora sí que más como radicales, nuevamente vuelvo a usar esa palabra porque a veces muchas de las ocasiones no nos escuchan. Y yo lo digo porque aquí en la ciudad nosotros hemos tenido que estar gestionando constantemente cosas para que se puedan resolver y hay veces no queda de otra que exigir de otra manera. ¿Cómo se logra eso? Preparándonos. Y nuevamente vuelvo a mi experiencia, porque en mi comunidad somos 40 mujeres indígenas, de las cuales solo una persona tiene una licenciatura, una. Creo que eso es una cosa preocupante en el sentido de que es importante que nos preparemos más porque tenemos como enemigos un monstruo grande. Yo no quisiera verlo así, pero parece que es así, que es el Estado. ¿Cómo podemos combatir al Estado conociendo cómo funciona el Estado? ¿Cuál es la lógica que tiene el Estado? Porque, como se mencionaba anteriormente, es un problema estructural, es un problema grande. Y nosotras no vamos a poder hablar sobre lo que nos ocurre si no nos informamos, si no sabemos cuál es la realidad que hay allá afuera para decir, bueno, hay violencia comunitaria, pero ¿por qué? ¿Realmente la violencia comunitaria nace de algo interno? Entonces te das cuenta que es algo estructural que viene desde arriba, que hay una lógica más grande que hace que eso que nos golpea a nosotros de manera interna no se resuelva, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para que los niños y más mujeres puedan ejercer la participación en la vida política del país de manera efectiva. Es bien importante que haya preparación. Y para mí lo más esencial es la educación. Hay que garantizar la educación para las mujeres en todos los aspectos, porque a veces, nuevamente vuelvo a hablar de mi experiencia, no he visto cómo mis compañeras dejan que sus hijos ya no vayan a la escuela porque no hay para pagar una inscripción, porque no es posible en este contexto de pandemia, por ejemplo, algo como sacar copias, ¿no? Porque todas sus tareas eran, vayan a imprimir copias, y todos los días 40 páginas, 40.
Y algo tan simple como eso hizo que muchos ya no pudieran pagar copias y dejaran la escuela, ¿no? Entonces, creo yo que es fundamental que la educación sea algo que se tenga que atender, y no con la intención de esta idea como de aculturación o de, ay, vamos a hacer que se olviden de lo que es ser una mujer indígena, no, o sea, porque una cosa es lo que nosotros vivimos constantemente, la realidad que tenemos, que la vivimos, nadie tiene por qué venir a contarnos lo que es ser una mujer indígena, y eso lo sabemos y lo sentimos, y qué mejor que complementar toda esa realidad que tenemos y toda esa frustración, toda esa necesidad de que alguien escuche lo que está pasando, que aprendiendo a hablar el lenguaje de ese otro, ¿no? Y para mí el lenguaje de ese otro es el Estado, porque aunque nosotros vivimos en México, porque formamos parte de este país, pareciera que no, porque parece que no nos escuchan, porque parece que no hablamos la misma lengua, ¿no? Y es eso, porque tenemos esa limitante, ¿no? De que si no aprendemos a hablar el lenguaje del otro, nunca nos van a escuchar bien. Entonces yo creo que sí es bien importante, obviamente, reforzar lo que es nuestra identidad, reforzar lo que nos hace mujeres indígenas. Yo eso es algo que tengo completamente en mente, pero también es bien importante que nos apropiemos de esas otras herramientas que tiene ese otro personaje, ¿no? Que tiene ese otro, no sé cómo decirlo, pero pues es a lo que me refería, nos estamos incrustadas en una realidad que nos limita a veces por algo como esto, ¿no? El simple hecho de no poder hablar bien español o el simple hecho de no poder estudiar y que por la necesidad es más importante tener que ir a trabajar, etcétera. Creo que eso es fundamental para que la participación en la vida política del país sea efectiva. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Violeta. Violeta, no te oímos. Creo que se trabó su conexión. Sí, creo que sí. Hola. Listo. Adelante. Gracias. Creo que sí está dio mal mi internet. Voy a apagar mi cámara para ver si me escuchan mejor. Sobre la pregunta, ¿me escuchan? Gracias. Sí. Sobre la pregunta, me parece que justamente pues la invitación sería como en un primer momento reconocer que básicamente las mujeres indígenas y la niñez indígena aporta a este país en temas fundamentales, ¿no? Y esto también va hilado con reconocer la capacidad para analizar y resolver nuestras propias problemáticas. Porque ¿qué es lo que sucede? Que de pronto hay, digamos, todavía una pues, mirada paternalista de que las mujeres pobres no saben lo que hacen, no saben decidir bien. Digamos, hay como una idea muy generalizada que impide reconocer estos aportes y esta capacidad. Me parece que eso es fundamental para que justamente tanto en el espacio público como privado se les pueda dar el peso a la voz de las mujeres y en ese sentido también la posibilidad de que se tome en cuenta para temas fundamentales, ¿no? Temas fundamentales, como ya lo mencionaba, y eso ha salido también en varios espacios que se han abierto al análisis y reflexión con comunidades, temas importantes como el acceso a la salud, temas de violencia obstétrica, temas de recuperación de las lenguas indígenas, temas de participación política, o sea, todos estos temas nodales sí se centran en reconocer esa capacidad de las mujeres. Y el otro punto que me parece también muy importante es ser conscientes, como ya lo he enfatizado, de esa desigualdad estructural, porque también está como, digamos, he escuchado muchas frases como, pues es que las mujeres no quieren participar, ¿no? Las mujeres indígenas no quieren participar o hay condiciones, pero ellas no quieren, ¿no? Entonces no lo aprovechan y pues se deja de lado la situación que se vive, o sea, los trayectos que tienen que hacer para participar en una sola asamblea, lo que implica salir de casa, lo que implica ahorita con la pandemia, pues me parece que eso también es fundamental. Y finalmente, me parece también pues muy importante que podamos poder
digamos, referirnos a la historia y a las vivencias de cada pueblo indígena, considerando caso por caso, porque también la historia de las comunidades, y por ejemplo en el caso de inmigrantes o migrantes residentes, cambia completamente la situación y hablamos de las comunidades indígenas en México como si Sonora, San Luis Potosí, Ciudad de México fuesen la misma circunstancia, y me parece que pues eso también impide que podamos mirar esas áreas de oportunidad para que las mujeres y las niñas puedan participar de mejor manera. Entonces yo cerraría mi participación en ese punto. Muchas gracias. Adelante, Nadia. Sí, muchas gracias. Pues, bueno, voy a tratar de, más bien responder de dos maneras. Una, pensando la pregunta desde lo comunitario, digamos, desde mi pueblo, desde mi municipio, desde las regiones indígenas cercanas a mi comunidad, y pensando más ampliamente, pues, en el país, ¿no? Tomando en cuenta, por supuesto, a los pueblos indígenas y a la zona urbana. Me parece que como pueblo, pensando justo cuando haces la pregunta, me quedé pensando, y me parece que tiene que ver mucho con la conciencia, y algo que hemos intentado hacer justo en mi comunidad, y es algo que nosotros hemos llevado a cabo también dentro de la familia, es parar. Y con parar nos referimos a justo eso, ¿no? Como pararnos y empezar a cuestionar, hacer un alto en el camino, en la historia, y decir, hey, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo es que llegamos a esto que estamos viviendo? ¿Cómo es que llegamos a permitir esto que estamos viviendo? ¿Cómo es que sumó cada quien a esto que estamos viviendo? Viéndolo comunitariamente, ¿en qué momento me olvidé que el otro es igual a mí? ¿En qué momento olvidé que la otra tiene los mismos derechos que yo? ¿En qué momento empecé a pensar en que entre más tenga yo, el otro me vale? ¿En qué momento se rompió el tejido comunitario? Entonces, me parece que algo que ayudaría y que de manera personal o de manera familiar, un ejercicio que estamos intentando llevar a cabo también en el pueblo es eso, parar y cuestionarnos como cada quien ha sumado para desquebrajar, digamos, la vida comunitaria, y ha sumado para, pues eso, para sumar o para fortalecer la vida comunitaria, ¿no? Y eso mismo puede aplicar para el país. Sería un poco más complicado, un poco más difícil. Yo creo que la pandemia un poco ha permitido eso, porque estamos pensando en la pandemia solamente en temas de salud. Sin embargo, a mí me parece que también toda la parte política tiene mucho que ver. Por ejemplo, hace unos meses también platicábamos sobre, pareciera que si eres pobre, ¿no? Si vives en una de estas zonas marginadas, es mucho más complicado para ti llevar a cabo las medidas sanitarias. Hay familias aquí que hay casas en donde viven 2 o 3 familias con un solo baño. Imagínate que una de esas personas se enferme. ¿Cuál medida sanitaria? Es imposible. Imposible. La pandemia también nos ha ayudado a vislumbrar el margen de desigualdad en la que vive la mayoría de la población, con una mínima que está gozando de grandes privilegios. Y bueno, a nivel país, me parece nuevamente eso, ¿no? Como cuestionarnos, cuestionar este sistema político, qué tanto estamos utilizando la política como una herramienta, y a lo mejor ir quitando también en los niños, en las niñas, en la educación, como bien lo decía nuestra compañera Palmira, dejar de asociar a la política con algo malo, dejar de asociar a la política con algunas figuras de la historia corruptas, con algunas figuras de la historia que mucho daño han hecho a nuestro país, y empezar a relacionar la política como una herramienta para quien la quiera usar, ¿no? Y como una herramienta en la que el Estado no tiene derecho de imponerte a ti cómo utilizar esa herramienta, ¿no? Como una herramienta en la que libremente las comunidades y los pueblos también podamos ir proponiendo de qué manera utilizar esta política, y proponiendo nuevas formas. Será mucho más fácil que cada vez más mujeres, más hombres, pero sobre todo más mujeres sean
con una profesión, sean analfabetas, sean mujeres solteras, sean lesbianas, sean mujeres bisexuales, pues puedan entrar cada vez más en este grupo de personas que tienen derecho y toda la capacidad, que la tenemos, por supuesto, la tenemos como mujeres, tenemos toda la capacidad de poder hacer política, solo que vista la política desde cierto perfil, pareciera que no cumplimos con eso. Y tiene que ver con esta creencia o esta forma de hacer política, ¿no? Yo también me parece que tiene mucho que ver con la educación de la conciencia, cada vez hacer más conciencia, que no se trata nada más de ahora agarrar a ciertas figuras indígenas, mujeres, y colocarlas en un partido político, o agarrar a ciertas mujeres indígenas u hombres indígenas y colocarlos en ciertos espacios públicos. No se trata de eso, porque es esa persona justo que llega a esos espacios políticos y que llega a esos espacios políticos, pero que es una persona que ni siquiera conoce justamente ese sistema y esa estructura, es una persona que ni siquiera ha cuestionado para qué estar ahí o para qué quiere estar ahí, y si quiere estar ahí, de nada va a servir que haya la misma cantidad de mujeres en el Congreso a que haya una, ¿no? Me parece que no se trata solamente de cantidad, sino de calidad y de conciencia. Eso es lo que yo aporto y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues les agradezco a cada una por las aportaciones que nos han brindado, y lo que puedo hacer como un resumen general es que desde dónde debemos habitar conforme a lo que ustedes nos han dicho, pues principalmente dentro y fuera de nuestra comunidad. Perdón, aquí era el ruido. Lo que veíamos, ¿no? Es dentro y fuera de la comunidad, desde ahí, vistas desde nosotras las mujeres indígenas. También algo que me parece muy importante, lo que decía la compañera Violeta, desde esta cuestión no solamente como ciudadana mexicana, sino también como esto parte de nuestros sistemas de normas de los pueblos originarios. O sea, vernos desde ahí, pararnos desde ahí, y también muy importante, como lo decía Nadia, que nos miremos con esta cuestión de desigualdad, desde esta cuestión muchas de las veces pues partidistas que existe a nivel país, y también desde ahí mirarnos y cuestionar muchas de las veces esta cuestión de la participación política de las mujeres. Y la otra, muy importante también que por ahí mencionaban, es que las oportunidades, en este caso de poder participar en la vida política de las mujeres indígenas, es desde poder posicionarnos y demandar. Esas oportunidades debemos de aprovecharlas y poner ahora sí que estos cuestionamientos, estas demandas, hacerlas pues de manera específica desde las miradas de cada una de nosotras y desde donde los estamos viviendo. Entonces, esto se me hace algo muy, muy interesante, porque esto lo que también nos decían, pues puede incidir a transformar nuestras realidades. Y como decía, no solamente lo vemos, o las mujeres indígenas no solamente vemos la participación, como decía, de manera individual, sino que todo el tiempo lo estamos viendo de manera colectiva. Y creo que aquí ha sido un ejemplo en la que ustedes todo el tiempo hablaron de los pueblos, es decir, no de manera particular, sino que se habló de una manera colectiva, que somos parte de, y entonces a partir de ahí es como visualizamos todas las problemáticas que estamos viviendo nosotras y otras mujeres también. Y otro que tiene que ver también con esta cuestión de los retos. Bueno, si hablamos de retos, sabemos que es de manera estructural y muchísimos los retos por los cuales muchas de ustedes pues ya los dieron a conocer, que no tiene que ver solamente con esta cuestión de la pobreza, sino como bien lo decía Violeta, era estructural. Y entonces podemos ver los que son de distintos ámbitos, y de los primeros retos empiezan de la familia, en la comunidad, y no se diga a nivel que quieras trascender en la participación política de los partidos políticos, pues ahí podemos hablar de diferentes tipos de violaciones a derechos humanos de las mujeres. También en esta cuestión de los liderazgos, bueno, sabemos también que ahí parte de lo que decían, y creo que estoy muy de acuerdo con ustedes, es de que cuando nosotros o nosotras buscamos el que aportar hacia otras mujeres, el que también ellas sean escuchadas, es que lo primero es eso, o sea, la palabra, eso es lo más importante,
para poder impulsar esos liderazgos. El que sea escuchada una mujer, una joven, una niña, eso es lo más importante. A partir de ahí estamos haciendo política y estamos incidiendo no solamente desde fuera, sino dentro de nuestra comunidad. Entonces, desde ahí creo que eso es lo más importante para poder seguir fortaleciendo los liderazgos tanto de niñas, de mujeres, y poder impulsar también ese trabajo a nivel de participación política ya pues a nivel país. Y esto también lo que decía, algo que me marcaba muchísimo y que decía por ahí Nadia, que decía es que ya, o sea, prácticamente lo entendía así, como que las mujeres ya estamos cansadas de tener el silencio, porque así nos lo habían hecho saber, o así es como se maneja en nuestras comunidades. Entonces, a partir de ahí, no, pues ya estamos cansadas de estar en silencio, y ahora es cuando, después de ser tanto estar como mentalizándolo, pues es el momento de debatir, de cuestionar, de analizar y de decir todo con lo que no estoy de acuerdo. Y para cerrar un poco la cuestión de cómo podemos impulsar esta incorporación tanto de mujeres y niñas, como bien lo decían ustedes, si no hay una educación, si no estoy yo informada de lo que está sucediendo en mi comunidad, en mi municipio, a nivel nacional, a nivel estado, pues no puedo ahora sí que estar como debatiendo, porque no tengo las herramientas necesarias para poder sentarme a debatir sobre esos asuntos. Entonces, les agradezco muchísimo por sus aportaciones, es una información de verdad que vale oro, la información que ustedes nos están dando, lo que ustedes han estado viviendo, y la verdad para mí es un placer escucharlas y también pues compartir este espacio. Igual pues yo estoy muy de acuerdo en todas sus aportaciones, porque son cosas que vivimos, yo creo que no importando en el lugar en donde estemos, en el espacio que habitemos en este mundo, sino que somos mujeres indígenas que estamos luchando día a día y pues que nos estamos enfrentando a estas situaciones, pero que, como decía, cada una de nosotras pues está poniendo su granito de arena, porque pues tratamos de estar informadas, tratamos de informar también a nuestras compañeras en diferentes espacios, y eso nos ayuda también pues a dar nuestra opinión. Yo les agradezco a las instituciones, también a Fátima, al CEPAC, por este espacio y poder haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por participar de parte del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana. Agradezco un montón sus reflexiones, todas fueron potentísimas. Me llevo un montón de cosas que quisiera ir trabajando desde la institución, pero también mano a mano con ustedes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Las abrazo mucho. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.